Continuaremos revisando ahora sí más específicamente la afectación de las acciones humanas sobre las turberas y pomponales y sus impactos o consecuencias. Como cuadro resumen, tendríamos que la extracción de musgo alteraría el ritmo del crecimiento de este y disminuiría su capacidad de retener agua y controlar las inundaciones. Por otro lado, la extracción de lodo y turba generaría una pérdida de la estructura y composición del ecosistema, básicamente una sustitución de este ecosistema. Los canales de drenaje disminuirían la capacidad de retención de agua y de control de inundaciones y regulación del clima. Los cambios en el uso del suelo implicarían una desecación del musgo y la turba, disminuyendo también la capacidad de retener agua. La destrucción de turberas altas por proyectos energéticos, por ejemplo, en el caso del Parque Eólico San Pedro, ubicado en la zona alta de la cordillera de Puché, amenaza a las turberas hombrotróficas, importantes entonces en este ciclo hídrico como abastecedoras de agua. En cuanto al desconocimiento, también se considera una afectación el hecho de que exista un desconocimiento de los beneficios ecosistémicos proporcionados por las turberas y pomponales, lo que limitaría la posibilidad de definir instrumentos que puedan proteger estos humedales. Todo esto entonces se podría resumir en la problemática de destrucción y degradación de turberas y pomponales, con las siguientes consecuencias generales que ya hemos mencionado, que podríamos sintetizar en daño irreparable a la biodiversidad asociada a turberas y pomponales. Revisamos que en los pomponales con extracción de musgo, por lo tanto, las más perturbadas, se habría encontrado menos diversidad de especies. También vemos una alteración de los ciclos hidrológicos. Como consecuencia de la afectación de estos ecosistemas, se ha perdido la capacidad de almacenamiento y descarga lenta del agua. Recordar las particularidades del ciclo del agua en Chiloé y por qué esto es tan importante en este caso. Lo que contribuiría a una escasez hídrica, así como a un difícil acceso al agua potable en un mediano y largo plazo. Por otro lado, provoca la liberación de dióxido de carbono a la atmósfera, o sea, una aceleración del cambio climático. Recordemos que el dióxido de carbono se fija en la vegetación superficial de las turberas y se almacena por miles de años mientras esté inundado en la turba. Pero si drenamos la turbera, el dióxido de carbono se libera, suponiendo una fuente importante de emisión de gases de efecto invernadero. Por lo que, como indicábamos, las turberas podrían mitigar o acelerar el cambio climático. Específicamente en relación a la actividad extractiva del musgo pompón en Chiloé, es posible reconocer una explotación indiscriminada, especialmente en los últimos años. Es una extracción que se ha desarrollado de manera sostenida a partir de 1998, principalmente en la región de los lagos, en las provincias de Yanquihue y Chiloé. La extracción de sphagnum en muchos de estos humedales ha sido completa, dejando sitios completamente inundados donde no se observa la regeneración del musgo, indican en días 2008. En estos espacios únicamente han podido crecer algunas plantas vasculares ruderales y quedan abandonados y llenos de basura de las faenas. Por ejemplo, en la imagen podemos ver una turbera en mal estado debido a la sobreexplotación. A grandes rasgos, la demanda por el pompón viene principalmente de mercados asiáticos. Este se usa en viveros y jardinería debido a su capacidad de filtración y retención de agua, así como producto de su capacidad para mejorar la calidad de los suelos. La extracción del pompón ha sido distinguida de la extracción de la turba, tanto en los artículos científicos sobre el tema como en la legislación vigente. La idea principal de esta distinción es que dichas actividades extractivas tienen consecuencias ecológicas que difieren considerablemente. La información que muestro en este cuadro manifiesta las posturas de estas científicas y científicos. Importante considerar que hay voces disidentes que no promueven ninguna de estas extracciones. En cuanto a la extracción del pompón, tendríamos que se trata de la capa superficial viva de la turbera o del pomponal,
específicamente a Sphagnum magellanicum, que es el más abundante, mientras que la extracción de turba sería la extracción de la materia orgánica semidescompuesta que forma la capa inferior de la turbera pomponal. Mientras que la extracción del pompón se trata de una producción artesanal que se realiza cosechando las partes vivas del musgo de forma manual o a veces en ayuda de instrumentos. Constituye también un trabajo secundario y estacional que se realiza únicamente en la época donde las temperaturas aumentan. Mientras que la extracción de la turba se trata de una extracción industrial, donde se realizan canales de drenaje y se retira la turba con retroexcavadoras, eliminando la cubierta vegetal, por lo que sería una actividad más difícil y más dañina para la ecología e hidrología del lugar. La extracción de pompón se realiza por familias agricultoras locales, comúnmente mujeres y niños y niñas del grupo familiar. Mientras que la extracción de turba, debido a que se requeriría un capital suficiente para pagar los derechos mineros y contar con maquinaria pesada, se trataría de empresas. La extracción de pompón se realiza principalmente en pomponales de Chiloé, ya sean alquilados o propios, en ellos porque el musgo es más joven y de mejor calidad para su comercialización y crece menos compactado. En cambio, en relación a la extracción de turba, esta se realizaría en turberas naturales donde se ha acumulado la turba durante milenios. Por eso se presenta mayormente en Magallanes, pero en Chiloé también se han drenado varias turberas para la explotación de turba. Ahora, sobre su regulación, tenemos que en la ley vigente sobre protección de turberas, en el artículo 4, la extracción de pompón se permite mientras sea sustentable, bajo autorización por medio de un plan de manejo que es aprobado por el Servicio Agrícola y Ganadero. Mientras que la extracción de turba ha quedado prohibida en todo el territorio nacional. En cuanto al impacto ecológico, en la extracción del pompón se recalca la poca información respecto a los efectos ecológicos asociados a la cosecha del musgo en pomponales, mientras que en turberas naturales se descarta por privilegiarse su conservación. Los estudios se basan en los antecedentes de cosechas en países como Nueva Zelanda y Australia y pruebas piloto en el territorio. En cambio, con respecto a la extracción de turba, ya revisábamos que afecta de mayor manera la biodiversidad, la acumulación de agua, también provoca una fuerte caída en el nivel freático y la liberación del dióxido de carbono. Esto haría que las turberas no vuelvan a ser funcionales luego de la explotación y el musgo no pudiese retomar este hábitat. En cuanto a la pregunta sobre si es sustentable, los científicos consideran que la extracción de pompón sería potencialmente sustentable. Es por esto que se promueve regular su extracción en pomponales, mientras que se promueve la conservación de las turberas naturales. En cuanto a la extracción de turba, se considera una actividad no sustentable, por lo tanto se promueve la conservación total de estas turberas con acumulación de turba importante. La misma lógica está en relación a que el pompón se considera un recurso renovable, mientras que la turba no renovable, ya que, como vemos, se ha formado durante miles de años. También se ha considerado, las voces disidentes consideran que la extracción del pompón podría ser problematizada como una extracción renovable, puesto que al cortar 12 centímetros de la hebra de Sphagnum, esta demoraría 12 años en volver a crecer. Pasaremos a revisar el ciclo productivo del musgo Sphagnum magellanicum. Al año 2021, según la agrupación de recolectores de musgo, AREMU, se estimaba que alrededor de 3.000 personas se dedicaban a la extracción del musgo pompón en la isla Grande de Chiloé, siendo el 60% mujeres jefas de hogar. Sin embargo, según datos solicitados al Servicio Agrícola y Ganadero por Ley de Transparencia, al mes de mayo de 2022 había 1.151 personas certificadas por el SAG para realizar esta actividad. Además, eran 1.787 hectáreas autorizadas para intervenir, 254 planes de cosecha y 29 fiscalizaciones en 2 años.
En teoría, antes de comenzar la extracción de pompón, se prepararía el terreno. Para ello, debiese elegirse la zona en la que se quiere trabajar y se llevarían a cabo las gestiones para acceder a esta, según la nueva normativa, ya sea autorización o arriendo con los dueños o administradores legales. Posteriormente se tramita el plan de cosecha ante el Servicio Agrícola y Ganadero y finalmente se prepararía la cosecha reuniendo los implementos y planificando el trabajo, así como se daría limpieza a la turba o al pomponal. También se ha revisado que se suelen instalar cercos alrededor de la zona para que no ingresen animales. Ahora, en relación a la primera etapa de esta extracción, tenemos el ingreso a la turbera. Generalmente se ingresa a la turbera a través de senderos compuestos por tablas de madera. Al terminar el proceso de cosecha, estos son retirados y utilizados en otra parcela. En un segundo momento se da la cosecha o poda del musgo. Se realiza en los meses de mayores temperaturas, normalmente entre octubre y abril. La cosecha es manual o con ayuda de una horqueta conocida como gancho. El musgo es acumulado en montículos, como estos que vemos acá, para que escurra el exceso de agua, disminuyendo así su peso. Luego se traslada en sacos de más o menos 20 kilos de musgo húmedo, que son transportados al hombro o en carretilla hacia los tendales fuera de la turbera o pomponal. En una tercera etapa se daría el secado del musgo, en los tendales donde se realiza el secado definitivo, el que demora alrededor de 48 horas. Posteriormente sería almacenado en sacos de 1,5 kg de musgo seco, lo que equivale a 20 kilogramos de musgo húmedo. En esta etapa se observa que mujeres cuidadoras de niños y niñas, personas mayores y personas con discapacidad trabajan en el secado del producto para su posterior venta. En la cuarta etapa vemos el transporte, donde los sacos de musgo seco son apilados y ubicados cerca de los caminos de la zona para que puedan ser retirados por los intermediarios que compactan y exportan el musgo a otros mercados. En relación al mercado en torno a este musgo, tomamos como referencia la investigación del mercado del mismo en Aysén el año 2021. Según este, se tienen los siguientes valores. Por saco de musgo húmedo se pagan entre 1.500 a 2.000 pesos. La persona intermediaria vende el saco a un precio que va entre los 4.000 y 5.000 pesos y se vende desde 4,21 dólares el kilogramo seco en China hasta 6,87 dólares en Japón. Para el año 2019 se exportaron 4.615 toneladas de musgo a 21 millones de dólares, lo que equivale al 24,5% del total exportado del producto forestal no maderero, posicionando al musgo sphagnum como el principal producto de este tipo. Entre el 2018 y el 2019, la exportación aumentó en un 37%, así como 4 veces la cantidad de empresas ligadas a este rubro desde el inicio de esta actividad, o sea, hace más de 20 años. El destino final del musgo deshidratado y prensado se encuentra principalmente en Taiwán, Japón y China, donde se utiliza principalmente en horticultura debido a su capacidad de retener agua y nutrientes y por sus propiedades bactericidas. Es usado especialmente como sustrato en la propagación y cultivo de orquídeas, plantas carnívoras, así como otras especies delicadas que necesitan elevada humedad. Además, en el empaquetado de flores y portainjertos para la exportación y en la decoración de maceteros. En menor proporción, se le ha dado uso como purificador de aguas contaminadas por hidrocarburos, paneles aislantes, fabricación de pañales y toallas desechables. Y recientemente se ha aprobado su uso en la industria alimentaria por sus características de regulación a nivel nutricional. En la medicina destaca su uso para la sanación de eczemas, psoriasis y otras enfermedades de la piel, gracias al compuesto sphagnum con propiedades antisépticas. Los principales compradores de pompón, es decir, Taiwán, Japón y China, no exigen necesariamente productos de calidad, de modo que las empresas nacionales tampoco se hayan preocupado de esto, lo que ha repercutido
de una sobreexplotación del recurso en la provincia de Yanquihue y en la isla Grande Chiloé. Como el musgo ha comenzado a escasear en estas zonas, incluso algunos extractores han migrado a la región de Magallanes, donde existe una mayor disponibilidad del pompón, pero que también se ha visto en detrimento. Carolina León nos invita a problematizar cómo en los países compradores de Fagnum se ofrece como un producto ecoamigable, 100% verde, y se utiliza para hacer un riego más eficiente, mientras que los territorios desde donde se ha extraído el musgo sufren los impactos socioecológicos, incluso en lo que refiere a el musgo como almacenador y regulador hídrico.